Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Bendiciones, les saluda su hermano Fermín Olvera Salazar desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Vamos a ver, hermanos, este episodio del Señor, precisamente cuando iba descendiendo del monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración yo le llamo el monte de la experiencia espiritual. El monte de la experiencia espiritual, no espiritista. Luego bajando el Señor se encontró con una situación de un aparente fracaso de los apóstoles en echar fuera un demonio. Pero vamos a ver, hermanos, algunos detalles que nosotros podemos aprender. Como lo puse ahí en el título, no fue un fracaso, puse fracaso entre comillas. Más bien son aprendizajes, hermanos, que ellos también, aunque ya habían sacado fuera demonios, hermanos. Recuerden cuando el Señor los había enviado de dos en dos, ya habían expulsado demonios. Pero tal vez por ahí descuidaron algo. Vamos a ver esos detalles. Porque por algo el Señor, el Espíritu Santo nos lo dejó aquí en su palabra, hermanos, al Señor, para que también nosotros aprendamos, tomamos ejemplo y no cometamos los mismos errores. Leemos ahí en San Marcos, capítulo 9. San Marcos, Evangelio según San Marcos, versículo 9, verso 14 en adelante. Vamos a ver, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud, había mucha gente alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos, como siempre va a haber gente contenciosa, ¿sí? Verso 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron, ¿no? El Señor atraía a la gente, hermano. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están discutiendo, verdad? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo identificó el papá de este muchacho a ese demonio? Lo identificó como un espíritu mudo, ¿sí? Causaba que no hablara este muchacho. Ya hemos hecho algunas publicaciones acerca de los demonios que provocan enfermedades, ¿sí? No todas las enfermedades son provocadas por demonios, pero sí hay un gran porcentaje, hermanos, en eso. Hay muchas enfermedades causadas por demonios. Si usted ya fue con el médico a checarse, ya le hicieron estudios, ya se consultó usted y no le encuentran ninguna causa médica aparente de su problema, entonces es espiritual, ¿sí? Cuando se expulsa el demonio, la persona inmediatamente recibe sanidad, ¿sí? Hay demonios que causan hasta cáncer, diabetes. Hay personas que han recibido oración de liberación y Dios les sana de diabetes. Imagínense nomás. El medicamento que usaron por años para la diabetes ahora empieza a hacerles daño porque ya no lo necesitan. Entonces hay muchos demonios que causan ceguera. Hay otros que causan locura, esquizofrenia. Bueno, un sinfín de enfermedades. Muy bien. Entonces, fíjese que la gente, hermanos, en los tiempos del Señor Jesús, ahí en Israel, estaba bien familiarizada con esta cuestión de los demonios, ¿sí? No crea que es como hoy, o como nosotros acá en Occidente. Tenemos mucha incredulidad acerca del mundo espiritual. Mucha incredulidad y mucha ignorancia. Pero la gente de aquellos tiempos ya estaba muy familiarizado con todo esto. Verso 17, respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Y fíjense que no solamente son estas criaturas infernales. Son bien sanguinarios, hermanos. Miren, fíjense que no solamente le causaba esta enfermedad, en el verso 18, fíjese qué más hacía, en el cual, donde quiera que le toma, le sacude.
Me ha tocado ver en los cultos personas que son sacudidas pero violentamente. Dice, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Fíjate nada más todas esas manifestaciones que traía este muchacho. ¿Sí? Bien tremendo. Muy bien, vamos al punto número 1. ¿Por qué no pudieron echar fuera al demonio? ¿Por qué? Número 1, porque estaban en contienda con los fariseos o los escribas. ¿Sí? Verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Hermano, no entren cuando vaya a hacer usted una liberación. Procure rodearse de personas que también creen. Si usted lleva gente incrédula, gente que no cree, gente que va a estar ahí cuestionando, no va a haber un buen ambiente, hermano. Dice la palabra de Dios que si nos ponemos 2 o 3 de acuerdo, el Señor va a obrar, ¿verdad? Si nos ponemos de aquí en la tierra 2 o 3 de acuerdo, aquí en la tierra el Señor va a escuchar en los cielos y va a obrar. Pero si no estamos de acuerdo, imagínese, hermano, no va a pasar nada. Entonces el punto número 1, ¿por qué los discípulos fracasaron en esta liberación? Es porque estaban en contienda, hermanos, con los escribas o fariseos. ¿Sí? Estaban disputando, estaban discutiendo. Entonces hay tiempo para debatir, pero si usted está en un tiempo de liberación, procure no hacer estas cosas, ¿sí? Según el verso 14. Número 2. Punto número 2. Había incredulidad, hermanos, en el papá de este muchacho. En el papá y en los apóstoles. Qué terrible, hermanos. A veces cuando qué terrible es cuando creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Esto es muy tremendo, ¿verdad? Dicen que había un predicador que decían, que le preguntaron, oiga, ¿y usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Y usted dice, sí creo en Jesús, pero no creemos que sana a los enfermos. Imagínese usted. Bueno, punto número 2, había incredulidad. Vaya, capítulo 9, verso 22. Bueno, ahí estaba, fíjense, hay el Señor haciendo un cuestionario. Y dice el Padre en el verso 22. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Fíjate lo que sea esta criatura infernal con este joven. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. En verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, a que cree todo le es posible. Verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Qué tremendo. Había incredulidad, hermano. Verso 19 de este mismo capítulo 9, verso 19, también los apóstoles estaban igual. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Una vez más, para darles una clase de cómo liberar. Así dijo el Señor, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo, qué tremendo. La incredulidad destruye la fe. La incredulidad destruye la fe, pero la fe también destruye la incredulidad. El pueblo de Israel no entró a Canaán porque tenían algo que era su talón de Aquiles, la incredulidad. Si se hubieran cortado la lengua, hermanos, yo creo que hubieran entrado a Canaán. Pero vivían quejándose todo tiempo, bien quejumbrosos. Hay gente muy quejumbrosa que de todo se queja, porque está nublado, porque hay mucho sol, porque hace frío, porque hace calor. Por todo se quejan. Entonces, hermanos, la incredulidad. Número 3. Hermanos, no todo, ya les he compartido otras publicaciones, que no todas las liberaciones son iguales. Hay unas liberaciones que demandan más tiempo, incluso hasta más preparación.
Y si nosotros, hermanos, descuidamos nuestra comunión con Dios, vamos a batallar. Verso 3. Debieron participar en una batalla mayor los apóstoles. Lea el verso 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Sí, aparte, no fue ahí en medio de toda la multitud. Dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La pregunta del millón, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y en el verso 29 está la respuesta del Señor. Este género, o sea, esta generación, esta familia, esta raza, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí está la clave. Habían descuidado su comunión con Dios, su devocional personal. Y esta era una batalla mayor, hermanos. Era una batalla mayor y habían descuidado su comunión con el Señor. Mucho cuidado con eso, hermanos. Que quieren liberar, que quieren hacer liberación. Mucho cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Descuidar la oración y el ayuno es fatal. Salir avergonzados. Y vamos a tener que preguntarle de nuevo al Señor, ¿por qué no pudimos nosotros echarle fuera? Muy bien, debieron participar en una batalla mayor. Punto número 4. Este era un espíritu de enfermedad. ¿Sí, hermano? Ya vimos eso en el verso 18. Era un espíritu mudo. ¿Sí? Sacudía con violencia, echaba espumarajos, crujía los dientes de este chavo y se iba secando. Ve al verso 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, todos querían ver, hermano. Mucha gente, eso quiere verlas. A eso van las liberaciones, ¿verdad, hermano? Me acuerdo de las campañas del pastor Eliud, aquí en Monterrey, con el pastor Gabriel Villela. Y muchos nomás van, pues la verdad, sí, hermanos, a ver, aunque son hasta incrédulos de la liberación, pero ahí estaban ahí con los ojos bien pelones. Sí nos pudimos dar cuenta. Bueno, verso 20, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo. Fíjate nomás las enfermedades que causaba. Le impedía hablar. Satanás nos quiere callar la boca, hermanos, para no hablar las grandezas del Señor. Satanás quiere cerrar nuestros oídos para no escuchar las grandezas del Señor también. ¿Sí? Entonces, hermanos, fíjate cómo el Señor le llamó espíritu mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Le dio una doble orden. Le dio 2 órdenes. ¿Sí? Le dio 2 órdenes. Salir de él y nunca más entrar en él. Son 2 órdenes. Entonces el espíritu clamando, haciendo un ruidazo, hermano, una gritadera y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. La gente no sabía nada de liberación. ¿Sí? ¿Qué otro punto que podemos aquí aprender de esta liberación? Jesús hizo como un tipo cuestionario, hermanos. Ya les comenté también esto en otra publicación acerca de hacer un cuestionario a la persona. Bueno, esto es en una liberación programada. Pero fíjate, hermano, no todas las liberaciones son iguales. Que ni el Señor los hizo igual, incluso. Mira, hizo el Señor un cuestionario en el verso 9:21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Fíjate nada más. Ahí está la primera pregunta. ¿Y qué dijo él? ¿Qué contestó el papá? Desde niño. La palabra griega, hermanos, dicen los que saben aquí el lenguaje original en cual fue escrito el Nuevo Testamento. Dicen que se refiere a un niño desde la cuna, un niño chiquito que no puede pasar de los 5 o 6 años. Fíjate desde cuándo traía este demonio, este joven, desde que era niño. Hay muchas personas, hermanos, le llaman los psicólogos traumas emocionales. Los traumas emocionales son provocados por
por muchas cosas, por alguna experiencia traumática de intento de violación o una misma violación, un accidente, incluso hasta un accidente. Ustedes no saben cómo son los demonios para aprovechar y entrar a la vida del ser humano. Todo ha sido también por medio de la maldición generacional. Los demonios brincan de generación en generación, aprovechando la ley del pecado. Y las maldiciones generacionales vienen ahí escondidos. ¿Sí? Entonces, por eso sí es importante un cuestionario, hermanos, no para saber el nombre del demonio, eso no interesa, hermano, como se llame. El demonio puede decir hasta que se llama Jesús. Sí, no, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la vida de la persona. Sí, el cuestionario no es para socializar con los demonios, como muchos quieren hacerlo. No, hermanos, el cuestionario es para ver la raíz del problema. Muchos andan ahí preguntando, hermano, dígame el nombre de este demonio, porque no lo puedo echar fuera. Seguramente, hermanos. No, hermanos, nomás en una ocasión Jesús preguntó el nombre del demonio y el demonio dijo que se llamaba Legión. Pero en realidad, acuérdense que según la manifestación de cada demonio, es el nombre que él adopta. Vea en el verso 25, el Señor le llamó a este espíritu de acuerdo al daño que estaba causando en el joven. Vea el verso 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agrupaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo. No le llamó por su nombre. Jesús no anduvo diciendo, oye, ¿cómo te llamas? Para poder expulsarte. No, hermano. El Señor dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Basta con llamar al espíritu llamarlo por medio del daño que esté causando a la persona. Si la persona es una adicta, por ejemplo, si es una persona adicta a la marihuana, a la cocaína, a las pastillas psicotrópicas, pues basta con eso, con llamarlo, hermanos. Si es viciosa, si tiene locura, esquizofrenia, basta con eso. No ande queriendo socializar con los demonios, porque ya estará entrando a terrenos muy peligrosos y puede quedar hasta endemoniado. Se lo digo por algunas experiencias que conozco de tus hermanos. Muy bien, entonces este joven desde niño era torturado por este demonio, pero se topó en seco con el Señor Jesucristo y lo echó fuera. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. Entonces, hermanos, Gabriel. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ya vimos lo que aprendimos de este aparente fracaso. Fue una lección para los apóstoles, pero también para nosotros. ¿Sí? Entonces, un cuestionario, usted se va a dar cuenta. Por ejemplo, ¿cómo armaría un cuestionario? Por ejemplo, pregunte, ¿desde cuándo padece eso? Pregúntele qué evento sucedió, por qué empezó a sentirse así. ¿Sí? Ya usted va a poder ver, porque algunas personas se han quedado endemoniadas, por ejemplo, por ir a pedir trabajos de brujería, por estar leyendo su horóscopo, por ver películas de terror, por andar pecando deliberadamente. Sí, sí. Otros por leer la Biblia satánica, otros por leer libros ocultistas, otros se han endemoniado por falta de perdón. Entonces, por eso es importante, hermanos, hacer un cuestionario. Sí, es importante. Claro, a veces no va a haber, por ejemplo, en la cuestión de las liberaciones no programadas, las que salen repentinamente, tal vez no pueda hacer eso usted, porque se va a manifestar el demonio a todo lo que da, pero si hay una liberación
programada y usted sí puede hacer el cuestionario. Jesús lo hizo ahí ahí en la calle, en medio de toda la gente. ¿Sí? Entonces la clave es, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Oración y ayuno, hermano. Yo sé que esto es anormal en las iglesias hoy, en la iglesia evangélica del siglo XXI. Esto es una cosa totalmente anormal en la oración y el ayuno. Sí, ya no, hoy hacen los avivamientos en hoteles de 5 estrellas. Ya no se busca ya como antes, hermano, los lugares apartados. El Señor se fue al desierto a orar y ayunar. Y en las noches se apartaba, dice que se apartaba a lugares desiertos a orar. Sí, es bien importante. Yo sé que eso ya es muy raro hallar eso. Es más fácil organizar avivamientos artificiales que organizar un día, 2 días, 3 días de oración y ayuno en un lugar apartado. Yo sé que es más fácil eso. Y los líderes tenemos la culpa. ¿Sí? Los líderes tenemos la culpa de eso. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema más adelante. Espero que hayan aprendido algo. Si aprendió algo, ahí coméntelo. Si tienen una pregunta, coméntela también. En la medida que podamos ir ahí contestándole, dejaremos la respuesta. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones. Su hermano Fermín Salazar.